muchas gracias por estar con nosotros una vez más en De Sumo Interés. Como siempre, tratamos de llevarle temas que sean de actualidad, orientación sobre temas de salud, sobre temas financieros, sobre cuestiones que usted quiere saber. Y regularmente traemos las personas calificadas para que conversen con nosotros y ustedes desde sus hogares y a través de las redes se nutran de esas cosas que son de sumo interés. Esta semana vamos a hablar de temas financieros, tanto personales como empresariales. En estos tiempos está muy de moda un consultor más cercano a la gente, que pueda usted, consultores de carne y hueso, ¿no? Con los que usted puede hablar, conversar, plantearle sus inquietudes, sus preocupaciones y que le ayuden a organizarse en lo que respecta no solo a gastar, sino también a producir. El emprendedurismo, es decir, que usted tiene una idea y a veces piensa que puede ser buena, pero no tiene necesariamente la capacidad para implementarla, desarrollarla y entonces usted declararse como un emprendedor, un empresario. Y vamos a hablar con Teresa Sánchez, ella es coach personal y empresarial. Con ella, que tiene una empresa que se dedica justamente a estos temas que hemos comentado en la introducción, y ella va a conversar con nosotros para que ustedes puedan orientarse sobre los temas que hemos comentado. Como invitado internacional, también vamos a tratar ese tema. ¿Por qué no animarse a cambiar en la vida? Marcelo Singer nos hablará también de estos temas que son de sumo interés. Ahora vamos a ver unos comerciales. Inmediatamente venimos con nuestra invitada, Teresa Sánchez. No se vaya. Bien, vamos a conversar con Teresa Sánchez. Ella es coach que habla sobre los temas financieros, las asesorías sobre cómo usted debe gastar su dinero, cómo debe ahorrarlo, prepararse para el futuro. En tiempos, Teresa, en los cuales hay tantas cosas que nos tientan. Uno está en su casa viendo la televisión y le están diciendo que debe comprarse esto, aquello y lo otro. Y es atractivo y además le dan facilidades a uno para que uno se lo lleve a su casa. Luego uno sale a la calle y también es a gastar. Y ese impulso de uno gastar también se siente con algún poder, ¿no? Sí. ¿Cómo ustedes recomiendan como profesionales de estas cosas que la gente se maneje? A ver, primero las gracias por la invitación y para hacer un poquito una distinción. La diferencia de lo que yo hago con respecto a lo que puede hacer un asesor o un mentor en el área de las finanzas personales es que yo al cliente per se no le digo qué hacer con el dinero que se gana y usa, sino que más bien lo ayudo a descubrir qué cosas le hacen a él tomar unas decisiones sobre otras, priorizar una cosa sobre la otra, o descubrir qué tipo de usuarios. Yo siempre digo que cuando las personas saben qué tipo de usuario de su dinero son capaces entonces de empezar a poner como los remedios que necesitan para ayudarse a armonizar sus vidas. O sea, trabajar el tema psicológico, básicamente. El tema de modelo mental, más que psicológico, es el tema del modelo mental, porque nosotros somos seres construidos a golpe de creencias. Uno es producto de todo lo que uno cree y sale todos los días por ahí a demostrarlo. Estamos condicionados a esa información que recibimos. Que yo siempre digo que cuando uno viene a darse cuenta quién uno es, ya tiene su nombre, su apellido, sus familiares, su Está en el colegio que han dicho, ha estudiado, y ya cuando uno lo descubre a veces, pues lo bueno que esto tiene, que descubrirlo siempre tiene la forma de uno empezar a cuestionar algunas cosas y cambiarlas. El dinero y el uso del dinero es una de estas. Decías que allá afuera en la calle hay muchísimas tentaciones, hay cantidad de cosas que nos dicen a nosotros que para hacer debemos tener, y entonces el hacer se ha quedado como en el medio, ¿no? Y entonces tenemos que volver a poner la fórmula como es, ¿no? Uno primero es, uno hace y luego tiene cosas. Y a partir de ahí, si uno descubre quién uno es y quién uno quiere ser, uno empieza a remediar lo que uno a forma impulsiva va decidiendo a lo largo de sus vidas. Cada uno de nosotros se mueve a golpes de impulsos y emociones. Y los impulsos y las emociones, que los mercadólogos lo saben bien, entonces trabajan ahí para tentarme, para todo el tiempo estar activando esos neurotransmisores en mi cerebro que dicen que sí, que lo necesito, y convierto cualquier querer en una necesidad.
como luego me lo ponen tan fácil y el impulso existe y el deseo está, y me dicen además que si yo tengo esto me voy a parecer más atractiva o más inteligente o más exitosa, pues entonces también yo voy y lo compro. Y lo que no suele pasar como seres humanos pensantes es detenernos y decir, muy bien, si yo hago esto, si yo tomo esta decisión y hago este gasto, invierto este dinero aquí, ¿qué retorno tiene para mí? No sé. Y si todavía me lo respondo y digo que qué retorno tiene y me gusta, ok, y si pasa algo el día de mañana y esto lo tengo que vender, ¿qué me van a dar, ¿qué me van a dar por eso? Y todavía me sigo respondiendo cosas y digo, ok, y yo siempre digo, la pregunta más importante es, si hago todo esto y digo que sí lo compro, ¿qué de mi futuro estoy afectando en este momento? Y si me va a gustar el resultado. Y a veces yo creo que esas preguntas solo a veces no pueden detener. Ya. Ese estímulo permanente al consumo, que dice que la gente va creyendo que sí, que realmente necesita esas cosas. El pensamiento es muy volátil, ¿no? Sí, sí. Y entonces, ¿qué elementos ustedes como profesionales de esta área presentan como alternativa para que la gente en el día a día desmonte ese condicionamiento con el que viene uno, embutido? Así es. Y entonces que uno pueda desmontar eso y decir, no, yo me voy por aquí. ¿Qué técnicas ustedes utilizan? Ok, lo primero siempre es uno tener claro que las necesidades son, y es algo que yo creo que si cada ser humano sale a la calle convencido de eso, lo ayuda. Las necesidades son esas cosas sin las cuales tú te mueres. Y son ilimitadas. Sí, pero las necesidades básicas son esas sin las que tú te mueres. Sí, sí. O sea, hay cosas sin las cuales tú no puedes vivir. Si no comes, te mueres. Sí. Ahora, no es si sobrecomes o comes todo lo que se te antoja. Entonces, cuando uno aprende a diferenciar que las necesidades son esas sin las cuales tú tienes una consecuencia real, es como que tú tienes la primera pared que te puede ayudar a detenerte en la compra de algo, ¿no? Entonces, que luego uno tiene un pensamiento básico que es que cualquier querer uno lo convierte en algo que uno necesita. Y yo le digo a la gente, si uno se pusiera a pensar de vez en cuando qué es necesitar, yo creo que uno se parara. Porque uno es suficiente, porque normalmente lo tenemos todo. En pocas cantidades, en muchas cantidades. Bueno, lo fundamental. Pero lo tenemos. Tenemos lo que necesitamos, está ahí. Luego uno puede querer y está bien querer. Lo que uno no puede es irse de boca en el querer y convertirlo en una necesidad y además justificar en tu pensamiento que lo que vas a hacer está bien porque vas a comprar eso que necesitas. Entonces las preguntas fundamentales son, ¿de verdad esto es una necesidad? Si yo lo compro, ¿qué puede pasar? Si lo dejo de comprar, ¿qué me puede pasar? Son la misma pregunta, pero tiene dos respuestas diferentes. Si yo hago esta compra en este momento, ¿qué voy a afectar? Si lo quieren poner un poco más drástico, yo siempre digo, si compro esto, ¿a qué parte de mi futuro financiero le estoy robando dinero? Y cuando les robo dinero, me robo paz, tranquilidad y salud. ¿Vale la pena? Si uno, yo creo que se va armando de esas preguntas ante la blusa que a uno le gusta, la cartera, la última tecnología, yo creo que uno puede ayudarse a detener ese impulso. Y luego hay un trabajo más personal. Es de verdad arraigarse en quien uno verdaderamente es. Y a partir de desarrollar esa autoconfianza, esa autoimagen, ese autoconcepto que uno debe tener de sí mismo, entonces uno es capaz de resistir porque uno sabe que uno es más que ese poder adquisitivo que tengo en el bolsillo. O sea, al final, si uno tiene esas reflexiones que estás enunciando, tiene el problema resuelto. Obviamente. Le cuesta poco. Le cuesta poco. Lo que pasa es que uno a veces necesita ayuda para uno ir trabajando eso. Uno lo dice y yo siempre digo, el que nos escucha dice, ay, muy fácil. No, no es fácil. Nunca digo que es fácil. Lo que pasa es que hay que empezar un día. Si a uno no le gusta lo que está pasando con su finanza, ¿verdad? Hay un primer paso que es previo al segundo. Nos vamos a la pausa, retornamos en breve con este tema tan interesante que nos está planteando Teresa Sánchez. Ella es coach y nos puede ayudar, le puede ayudar a que usted organice su cabeza de eso de cuándo va a gastar y por qué usted va a gastar. Es verdad que tiene que gastar en determinadas cosas. Seguimos con el tema después de estos comerciales.
Bien, seguimos conversando con Teresa Sánchez, ella es coach. Estamos hablando de los hábitos que psicológicamente uno tiene, esa cultura del consumo. Algunos dicen el consumismo. Y uno dice, bueno, pero con su mismo pantalón, con su misma camisa. Así es. Bueno, alguien podría decir, pero eso es ser muy conservador y muy temeroso. Realmente hay que gastar. Si yo tengo esta chaqueta, después digo, necesito otra. ¿Cuál es ese límite entre la necesidad y la gratificación? Porque uno se siente gratificado y se siente poderoso dentro de su ámbito cuando uno puede comprar lo que uno quiere, a veces sin necesitarlo. Así es. Bueno, la pregunta que yo le haría a cualquiera que esté en mi oficina sería, muy bien, ¿y en qué parte de tu presupuesto está esa gratificación? Si existe en el presupuesto, está muy bien que se haga, porque la economía funciona a partir de que las personas estamos aquí y gastamos y consumimos. O sea, nada que tenga que ver con una vida frugal es muy buena, si te preparas para eso es muy buena, pero no tiene que ver ni con volverte tacaño, ni miserable, ni entrar en límites, en situaciones bordes en tu vida. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí a veces me hace gracia, algún cliente que me dice, ay, a mí no me gusta planificarme porque a mí me gusta salir un día a la aventura. Y yo le digo, está muy bien. Vamos a mirar en qué parte del presupuesto vamos a poner salir un día a la aventura y ahí vamos guardando dinero y un día no planificado te vas, pero lo gastas de ese. La cuestión es que nosotros tenemos que aprender a distribuir nuestro dinero y distribuir el dinero implica que sí uno tiene derecho porque uno trabaja y uno tiene derecho y tiene las necesidades que tiene y las que se crea, pero tiene que estar en alguna parte. Lo que no puede ocurrir es que uno entre en una espiral de endeudamiento porque un día irreflexivamente tomó una mala decisión, se vio frente a algo que le gustaba y un impulso te hizo comprarlo. Y cuando estabas haciendo esa compra, además empezaste a justificarla en tu cabeza. Y es como, voy a comprarme esta chaqueta y la compré, no tengo dinero, pero todavía no ha llegado el recibo de la luz y lo cogí de aquí. Y luego llegó la luz y no ha llegado el teléfono y lo cogí de aquí. Y luego llegó y no había llegado al colegio y lo cogí de aquí. Pero hay un día que llega el que llega y no lo tienes. Y empieza tu espiral. Y siempre digo que nosotros somos producto de nuestras decisiones y acciones que tienen resultados. Entonces, si lo vas a hacer, tienes que saber que tiene que estar en algún sitio. Porque lo que haces todo lo que haces, en algún sitio, ¿quién? El dinero para comprar. Y además porque todo lo que haces en tu vida te impacta. Y no solo te impacta a nivel financiero, es porque nosotros no somos seres divididos. Es que como usamos el dinero, usamos también nuestros propios recursos internos, a veces hasta nuestros talentos. O sea, a veces te das cuenta cómo malgastas tus talentos, cómo haces gratis cosas por las que otro cobraría. Porque ni siquiera le estás poniendo como un valor, pero así estás usando tu dinero y así estás usando tu tiempo y estás usando tus conocimientos. O sea, al final no es que eres un ser segmentado, eres lo mismo, la construcción de lo mismo. Y te tiene que llamar la atención si estás usando tu dinero de una manera, porque eso está impactando en el resto de las cosas que haces. Yo digo que el dinero no da la felicidad, pero desarmoniza. Ayuda mucho. Pero desarmoniza. Una barbaridad. Entonces, si uno quiere conseguir ese balance y esa armonía, tiene que empezar por balancear y armonizar todos los aspectos de su vida. O sea, no puede ser el mejor profesional del mundo, el más cumplidor, y tener las finanzas en un completo desastre, porque hay algo que se te impacta. Entonces, no es que no se haga, es que haya la conciencia de dónde va a salir eso que yo hago. Y también haya la paciencia para saber que todo lo que me pasa por la cabeza y todo lo que me venden por ahí, no lo tengo que tener inmediatamente. Y que yo con 20 y pico de años no puedo darme el lujo o la vida de alguien que tiene 58, que tiene ese tiempo trabajando. Y es algo que nos pasa en estos tiempos. Eso es muy importante para los jóvenes, que tanto el estímulo que hay en estos tiempos, como decíamos al principio, donde hay tantas cosas que está permanentemente diciéndote que consuma,
le dan facilidades. Así es. Y algunos no se dan cuenta que esas facilidades, si usted se compromete y no la puede cumplir, eso va a un historial que luego le va a afectar en el futuro. Y entonces lo que ahora pareció una ventaja, una facilidad, luego se convierte en un obstáculo. Exactamente. Y además de convertirse en un obstáculo, ya no solo en tu crédito a nivel fuera, ¿no? Es que además lo que eso te agobia, lo que te resta calidad de vida, de sueño, de paz. Si uno a veces, yo digo que si los seres humanos pensáramos en el impacto que tienen nuestras decisiones financieras a lo largo de nuestra vida, aguantáramos mucho. Porque es que, y reflexivamente, no nos damos cuenta de que a lo mejor yo tengo 25 años y estoy comprometiendo 15 años de mi vida sin darme cuenta. Y los próximos 15 años de mi vida los estoy trabajando para pagar un gusto que me di. Y en una vorágine que me metí sin darme cuenta. Y la pregunta siempre va a ser, ¿y vale la pena? Porque si vale la pena no hay problema. Ahora, si no lo vale, yo lo pensaría. Esto de que la gente pueda hacer una proyección en función de lo de hoy, ¿no? Sí. Es decir, vamos a traer el futuro al presente. Exacto. Y en función de eso, o sea, el futuro que le espera a un profesional, por ejemplo, o alguien que comienza, es decir, vamos a empezar a calcular desde ahora qué debo hacer para cuando llegue allí, yo tengo garantizado esto que he estado haciendo. ¿Cómo entran ustedes ahí? Bien, trabajamos porque las personas tienen que descubrir como para qué están en la vida. Yo digo que cuando tú tienes claro el propósito, tu misión, visión, que a veces uno solo la mira en función de las empresas, cuando tú te das cuenta de para qué estás aquí, a partir de ahí yo creo que cualquier ser humano puede empezar a tomar decisiones constantes que lo lleven hacia eso que quiere. Lo que pasa es que muchas veces estamos por aquí en el mundo en automático y no nos tomamos el chance un día como de poner los cambios, ¿no? Y pararnos y decir, ¿y para qué yo estoy estudiando esto? ¿Y para qué quiero trabajar? ¿Y para qué quiero formar una familia? Son las preguntas que no nos hacemos porque vamos en automático. Hay que estudiar porque todo el mundo te dice que hay que estudiar. Hay que tener una carrera, hay que trabajar, pero ese hay y mi querer, cómo yo lo combino. Y luego que yo encuentro eso, misión, visión y mi propósito en la vida, yo siempre creo que es mucho más fácil uno encontrar los recursos internos para uno planificarse y llegar ahí a donde uno quiere, porque ya uno sabe para dónde va. No anda por ahí como los veleros, ¿verdad? Que el viento los lleva al sitio si el timón no va bien manejado, ¿no? Y es como eso, o sea, es pararse un día y siempre yo digo que el que nos esté escuchando hoy es el día de descubrirlo y empezar a sentarse a mirar que si hoy te toca y alguien te hace pensar en qué es lo que tú quieres de la vida, párate y siéntate a averiguarlo. Y luego que lo descubres, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Claro. En la experiencia que gente como tú tienes de trabajar aconsejando a la gente sobre cómo ver el futuro, verlo desde ahora y hacer las proyecciones y prepararse. En los últimos tiempos yo veo sí que ha tomado mucha fuerza entre sectores de clase media, profesionales, como no creerse que se la saben todas, sino que necesitan un apoyo. ¿Cómo ustedes están manejando esto a nivel colectivo, por ejemplo? La realización de talleres, el llegar a la gente o cómo la gente llega a ustedes para poder reaprender. Así es. Nosotros bromeamos mucho entre los coaches, decimos que el día que el coaching sea materia del colegio, van a ayudar muchísimo a los muchachos a abordar su vida desde otro lugar. O sea, un coach lo más que te va a ayudar es a mirar reflexivamente eso que estás haciendo, el para qué lo estás haciendo y por qué quieres seguirlo haciendo, si lo quieres seguir haciendo y si lo quieres cambiar, con qué recursos cuentas para hacerlo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, venir a un programa de televisión nos ayuda a que la gente que está allá afuera también pueda tener la posibilidad de ayudarse con esto. Mira, yo digo que si a los coaches nos dejaran trabajar con los muchachos en situaciones de riesgo, en los barrios, con los jóvenes, con los que están ingresando a la universidad, las cosas cambiarían mucho, porque es ahí donde está la materia prima para que los países funcionen y cambien. Pero en el momento nosotros lo que hacemos es, en mi caso, yo voy a los colegios, voy a las empresas, trabajamos dando charlas, de vez en cuando hacemos también nuestra labor social en ese aspecto, porque uno sabe que gente más reflexiva,
son personas menos violentas. Claro. Y son personas más organizadas mentalmente y por lo tanto son gente más funcionales, sí, claro, que lo que tenemos ahora mismo en la calle, ya, muchas veces. Hay una cultura que se ha ido expandiendo y obviamente que toda esa disciplina, esas reflexiones son el resultado de un mayor nivel educativo, claro, en términos globales. Luego el asunto es cómo crear los mecanismos de adecuación, de atracción de la gente hacia determinar qué es lo que en el día a día le corresponde hacer para modificar esa conducta. Vámonos a la pausa, retornamos con la última parte de esta interesante conversación sobre el coaching en República Dominicana, cómo usted puede aprovechar esto y tener una mejor vida y un mejor futuro. No se vaya. Bien, seguimos con Teresa Sánchez. Ella es coach, ella ayuda a la gente a que se reestructure en lo que significan sus expectativas, en lo que significa preparar el futuro, no gastando hoy todo lo que usted pueda gastar y luego quedarse sin nada cuando ya no tiene, no es demandado por el mercado. Normalmente se dice que la persona debe ahorrar el 10% de lo que recibe. Sí. Y ahí viene lo del diezmo, que lo que militan en una iglesia y se le piden el 10%. Eso viene de viejo, ¿no? Pero todas esas cosas hoy se revisan, se cuestionan, que sí es fácil. La gente dice, bueno, un 10% es muy poco, eso no me va a garantizar muchas cosas, teniendo en cuenta también que el dinero se va devaluando. Lo que hace 10 años costaba 5, hoy cuesta 10 y usted no le han aumentado el salario 100%. Entonces, ¿cómo manejan eso ustedes? A ver, yo particularmente me gusta mucho que la gente vaya poco a poco llegando a un sitio que para mí es el manejable. Yo digo que el 30% de lo que nosotros nos ganemos a lo largo de nuestra vida es un buen momento. 30%. Un 30%, porque un 10% lo vas a dedicar para divertirte, un 10% lo vas a guardar, sí, para esa jubilación. Y señores, vivimos en un país donde las cosas nunca están seguras ni claras, entonces uno tiene que tener su propia seguridad social tranquila y otro 10% para hacer que ese dinero reditúe beneficios para nosotros y entonces empezar a usarlo en algún tipo de inversión. Sí. Porque el dinero guardado per se no es funcional. Claro. El dinero tiene que ser guardado con un fin, sí, y ese fin tiene que volverse en algo que a mí me represente algún tipo de negocio y de ingresos. Entonces, pero comenzar, si tienes que comenzar con 10 pesos, comienza, porque lo que tienes que desarrollar es el hábito. Sí, okay. A partir de que desarrollas el hábito es mucho más fácil empezar a hacer como los ajustes que necesitas para hacerlo. Yo siempre digo, vuelvo a lo mismo, si las personas encuentran un fin mayor en sus vidas, es fácil resistir las tentaciones. O sea, un fin... ¿Qué quiere decir el fin? El fin mayor es ese objetivo que yo tengo que me sobrepasa a mis deseos pequeños. Ya, y de actualidad. Sí, y yo digo, yo quiero, a ver, lo voy a poner en algo como simple. Yo quiero ir a Australia. Okay. Y si usted calcula lo que cuesta ir a Australia es un dinero. Pero tú quieres tocar un canguro y un koala físicamente. Y bueno, una foto al lado de él. Exacto, y no en un zoológico, sí, porque no te gusta. Okay. Bien. Ese fin es mayor que estarme gastando todos los fines de semana mi dinero en un bar. Ya, claro. Porque yo tengo ese sueño y lo quiero hacer. Ya. Esa es una. O mi casa, o invertir un dinero para poner un pequeño negocio. ¿Sabes cuántas oportunidades de negocio se le pasan a la gente por no tener el dinero en el momento? Claro. Son miles. Sí, sí. Y no te das cuenta. Yo en una charla una vez dije que con 5,000 pesos empezaba un negocio y una persona me dijo que no. Y yo le di la lista de los clientes que yo tenía que habían empezado un negocio con un cartón de huevo y azúcar. Ya, claro. Porque es quererlo, es descubrir lo que vas a hacer. Ya. Dentro de la experiencia que tienes y la que compartes con los profesionales del área, ¿hay alguna diferencia? ¿Ustedes han hecho algo que le diga, le indique que la mujer tiene más facilidad para ahorrar que el hombre o el hombre de la mujer? ¿Qué hay allí? Como siempre hay muchos mitos. Yo en mi práctica te puedo decir que lo veo prácticamente igual. Valga la redundancia. Y con digamos que con a veces con el añadido de que las mujeres tenemos muchas más tentaciones
para que motiva nuestro cerebro allá afuera, ¿verdad? Okay. Porque está todo, ¿no? Está desde que no nos digan que estamos desaliñadas porque tenemos que ir a la peluquería, a la ropa, al zapato, o sea, y es todo eso. Y para una mujer a veces darse cuenta de que vivir de una manera más frugal, menos pendiente de la moda, más de lo que ella considera que tiene que hacer, estando decentemente vestida, limpia, planchadita, como digo yo, y olorosa, eso a veces es más difícil porque allá afuera hay pues un mundo de posibilidades. Sí, sí. En el caso de los varones, las tentaciones más grandes están con los niños, el niño interior que llevan los chicos dentro, que tiene que ver con los juguetes. Entonces los juguetes son tecnológicos, son los carros, la inversión que a veces hacen en música, la tecnología, los aparatitos, el dineral que se puede gastar una persona en un deporte, que ni siquiera lo va a hacer de forma profesional, sino por divertimiento. Y se gasta un dineral porque las mejores rodilleras, o sea, las mejores protecciones, en la mejor bicicleta. O sea, es a veces darte cuenta, volvemos al mismo punto, ¿para qué lo estoy haciendo? Sí, o sea, esa pregunta del por qué lo hago y para qué lo hago es clave. Es clave. En cada momento, en cada acción, esto yo realmente lo necesito. Lo necesito. Claro. ¿Lo estoy haciendo para que el otro mire o lo estoy haciendo por mí? Ya. Y esas son las respuestas desde la honestidad que me van a decir si tengo que parar. Sin duda que es presionante para la gente, hombres y mujeres, el tema del consumo. Uno tiene un reloj, pero dentro de unos años el reloj le sigue dando la hora igualito. Idéntico. Pero entonces uno dice, pero déjame cambiarlo. Entonces, bueno, ahí ya va a incurrir en un gasto. Claro. Que a su vez pudiese ser una inversión, porque uno dice, voy a invertir en esto. Claro, sin contar que un motorista te va a arrancar el reloj. Exactamente. En un momento. Yo tengo amigos que dicen... ¿Y qué reloj vas a comprar también para que sea una inversión? Sí, que si tú compras un Rolex y te asaltan, a menos que tú no te hayas robado el dinero para comprar Rolex. Es muy duro. Es verdad. Sí. Bueno, el asunto es cómo intervienen en el día a día esas cosas para uno gastar y justificarse por qué gasta. Entonces, ese shock que hay que darle a la gente cuando ustedes están dando charlas y cosas, ¿cómo está reaccionando la gente frente a esas cosas? De forma muy positiva. Yo estoy ahora mismo desarrollando charlas en empresas y yo me río mucho porque yo voy haciendo como cuentos y anécdotas y a veces me dicen, usted fue a mi casa para saber lo que me pasaba. Le digo, no, es que esto es una cosa general, es común. Lo que pasa es que yo creo que desde el sitio que yo lo hago, que es mucho de conciencia, más que decirle, todo el mundo sabe hacer un presupuesto. La pregunta es ¿por qué no me ajusto a él? ¿Por qué no cumplo mi palabra? Y esas son las preguntas que yo le hago. ¿Qué te pasa a ti contigo mismo cuando dices que vas a hacer una cosa y no lo haces? Y eres así en otras áreas de tu vida. ¿Qué te pasa? Entonces, esas preguntas que para nosotros los coaches son preguntas poderosas porque son preguntas a la conciencia, yo creo que tienen un impacto. La gente se va reflexiva. Y yo, por ejemplo, hace una semana me encontré con alguien que hace como 2 meses pasó por una charla de las que yo doy y me dijo, tú no sabes lo que ha sido para mí y mi familia lo que tú nos dijiste, porque yo lo hablé con mis hijos y hemos hecho cambios, porque igual los cambios no ocurren solo. Claro. Y si una persona quiere cambiar y hoy es el día que lo decide, tiene que saber que tiene que tener aliados para que ese cambio ocurra. Se lo tiene que comunicar a la gente para que lo ayuden y para que alguno les recuerde si se está saliendo del camino, hey, tú te comprometiste con esto contigo mismo. Claro. Entonces vamos a hacerlo, porque al final, Wilfredo, lo que me queda a mí no es el dinero que yo regalé por ahí. A mí lo que me queda es la tranquilidad de yo saber que tengo cosas seguras, que no voy a depender de otras personas o de mis hijos a lo largo de mi vida. Y que además, señores, o sea, si me enfermo, cuando menos tengo con qué iniciar. Lo otro ya uno lo mira, pero tengo el camino. Y eso da paz, y eso da serenidad. Y eso te permite creativamente seguir creando situaciones buenas para tu vida. Y te pone un camino de prosperidad porque estás armonizado. Ustedes preparan esos cursos a nivel de empresa, a nivel individual y le dan seguimiento.
Nosotros, por ejemplo, en mi caso, junto con Rosemary, nosotros tenemos una empresa que se llama Ser Más. Nosotros tenemos un taller que se llama Ser Más, Centro de Desarrollo y Potencial Humano. Nosotros tenemos un taller que se llama En Positivo, y la S es un símbolo de peso. Y es en positivo tu vida y tus finanzas. Entonces nosotros hacemos ese taller y luego regalamos a las personas que asisten, les regalamos como 1 o 2 sesiones de acompañamiento, como para revisar. Luego si te das cuenta que necesitas algo más personal, pues sí, ya uno lo hace, pero en el principio despertar y darte cuenta de que por donde vas no es, ya es como el inicio del cambio que una persona tiene. Afuera del aire hablábamos de que estas cosas no son nuevas. Hay un librito por ahí que la gente busca mucho, que dice El hombre más rico de Babilonia. De Babilonia, recomendado. Sí, o sea, es algo que viene de siempre. La Biblia, los libros del Corán, hablan mucho de esas cosas. Quiere decir que está muy cercano a la visión religiosa. Por lo menos a una parte de... A la visión espiritual que todos los seres humanos tenemos que tener. Porque es lo mismo. Es que, bueno, yo a veces bromeo y digo, a ver, ¿quién aquí quiere dedicarse a la vida espiritual que le salga gratis? Los cursos te cuestan, los libros te cuestan. Es que no hay nada que no nos cueste dinero, salvo los abrazos y el cariño. Bien, y ese es el que es desinteresado, de verdad, ¿verdad? Claro. El que no mira el bolsillo de nadie. Pero salvo eso, todo lo que quieras hacer en la vida tiene un costo. Y cuando tú te das cuenta de eso y que no te va a caer del cielo y que no es sentado, como digo yo, echando chuipi y mirando para arriba, que van a pasar las cosas, tú tienes que salir a procurar que te ocurra lo que tú quieres que suceda en tu vida, porque no va a ocurrir de otra manera. Magia no es. Bueno, yo creo que podemos aprender de todas estas cosas. A veces la gente cree que no lo necesita y cuando oye estas reflexiones dice, pero mira, es verdad, porque hasta ahorrar ese 10% que tú dices que debe ser más, se le hace difícil y entonces dice, no, yo el mes que viene lo hago, ahora lo voy a consumir. La orientación sería el aprendizaje, la lección, que usted de cada peso que recibe, que guarde 10. Y con eso, bueno, multiplíquelo y cuando tenga 1 millón, pues guarde el 10% de ese millón. Intenten guardar 25 pesos todos los días, que lo botan en cualquier cosa. A ver qué pasa a lo largo de 2 años en su vida. Claro, y lo importante es el hábito. Porque después en un momento dado le entra un buen dinero por algo que pasó y usted lo debe guardar todo. O una oportunidad. Y esos 5,000 que usted logró guardar de a 25 pesos es la oportunidad de empezar a otra cosa. Claro. Lo otro es aprender dónde se guarda el dinero, porque no es meterlo en una alcancía en su casa. No. Como tú decías ahorita, eso tiene que entrar al mercado para que a su vez ese 10% se le multiplique. Así es. Y ya ese es otro tema que trataremos en otro programa de cómo aprovechar lo que usted guarda para que eso no se le devalúe. Gracias a Teresa Sánchez, ella es coach personal y empresarial. ¿A qué teléfono si quieren conversar con ustedes? Ok, yo estoy en el 809-310-2837. Ahí me encuentran porque yo ando por ahí dando vueltas. Y en las redes sociales también me encuentran, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Nos encuentran por ahí con mi mismo nombre. Pues muchas gracias. A ti, un placer. Bien, no hemos terminado, vamos a seguir hablando de estos temas, vamos a los comerciales. Y nuestro invitado internacional va a hablar de estos temas también. ¿Por qué no animarse a cambiar en la vida, reforzando lo que ha sido esta primera parte? Marcelo Singer estará con nosotros después de los comerciales. No se vayan. Suelo estar atrás de la cámara, ya elegí dónde me gusta estar. Pero hoy estoy acá para compartir alguna historia bastante personal, por cierto. Cuando terminé el liceo, viajé por Europa y Medio Oriente, y al regresar comencé a estudiar sistemas. Al poco tiempo arreglaba computadoras, para ese entonces vivía en lo de mi abuela, la llené de computadoras, la desarmaba. Y esta vez intentaba hacer algo diferente que lo que hacía de niño con mis juguetes, que los desarmaba todos y siempre intentando arreglarlos, los dejaba inutilizados. Pero ahora con las computadoras me iba bastante mejor. Me especialicé en redes, estas eran imágenes bastante comunes en aquella época de mi vida. Y en un momento decidí viajar al mundo inca, a Machu Picchu.
ahí me encantó descubrir nuevos mundos. Y ahí surge la idea, estas eran imágenes bastante cotidianas de cuando armábamos redes, ahí surge la idea de seguir viajando. ¿Qué hice entonces? Agarré la mochila y me fui durante 6 meses al sudeste asiático. Mi padre creía que estaba loco. Tenía una empresa, me iba muy bien. Y abandoné todo durante un tiempo para irme a India, a la China, al Tíbet. Y ahí descubrí una nueva vocación por la fotografía. Ya no era lo mismo sacar fotos. Intentaba hacerlo bien, intentaba hacerlo mejor. A los amaneceres, a los atardeceres. Y en Nepal sucedió algo que me cambió el camino de vuelta. Yo estaba en la plaza de Bhaktapur, una de las plazas centrales de Katmandú, y vi un fotógrafo trabajar. El tipo tenía un bolso grande, trípode, lentes, todo. Y yo, al verlo a él, me vi a mí. Dije, ese puedo ser yo. Esta foto estaba sacando. Volví a Uruguay y me di cuenta que la informática me había empezado a aburrir. Una señal que me activó. Siempre me digo que mientras esté vivo me voy a dedicar a vivir, porque después va a ser demasiado tarde. Es una frase que me repito bastante cuando tengo opciones y tengo que tomar decisiones. Entonces, ¿qué hice? Agarré la mochila de vuelta y me fui 4 meses a viajar por África, el sur y el este de África. Y ahí me enamoré de esa tierra y de su gente, de su simpleza para vivir y de la naturaleza. Fueron épocas de descubrir nuevos mundos y de documentar. Descubrí la vocación por documentar. Me dieron ganas de volver a casa y de hacer de lo que hasta ese momento era un hobby, una profesión. En el 2004 pude comprar mi primera reflex digital y con ella comenzar a ganar dinero haciendo fotos acá, en Montevideo. Pero no fueron tiempos fáciles, fueron tiempos de dar rienda suelta a la reinvención, a reinventarse a uno mismo, a generar nuevas expectativas, nuevos desafíos. No fue fácil reconocerme como fotógrafo, ni a mí y por supuesto que a los demás que me conocían como empresario informático. Era época de nueva felicidad, de nuevas alegrías. Yo gozaba de todo lo nuevo. Para ese entonces, me acuerdo, conocí a Magela Ferrero, una reconocidísima fotógrafa uruguaya, que al contarle mis temores y mis aventuras, mis viajes y mis ganas, en pocas palabras me dijo, pájaro, somos muchas cosas. No te etiquetes, no te encasilles en algo. Creo que algo parecido le puede pasar a muchos de los que estamos acá hoy. Creo que con la fotografía se pueden contar historias. Como por ejemplo, las condiciones de salud que viven las comunidades indígenas en el norte argentino, cerca de las salineras, o los pacientes psiquiátricos de Mauritania, que por no tener tratamientos u hospitales, es costumbre dejarlos encadenados en las casas. Estuve horas sin poder hablar ni poder comer después de hacer estas fotografías. En el 2009 conocí a Handicap Internacional, una ONG global que se dedica a desenterrar minas y residuos de bombas de racimo, y con ellos aprendí el flagelo que es este mal para toda la humanidad, que año a año deja miles de personas lesionadas y miles de hectáreas improductivas. Porque no solo es un arma que se usa en los momentos de conflicto, sino también que quedan seteadas en el lugar por muchos años después. En el camino encontré que la fotografía trasciende la cultura, que es un lenguaje intangible, que en un mundo plagado de imágenes, creo que la fotografía seduce. Supongo que es porque la forma en que la mente guarda un momento significativo en nuestra cabeza. También me pregunto muchas veces si uno hace fotos o saca fotos.
He sido testigo de fotógrafos trabajando en producciones audiovisuales, en cine, iluminando una locación. Tienen todo mi respeto. Ellos crean con la luz, son artesanos de la luz. Yo creo que soy más reportero gráfico, porque saco fotos, dándole sentido a la oportunidad. Pero creo realmente que los que hacen la fotografía son ustedes, el público, la audiencia, o los que están atrás de un monitor, o de una página de un diario, o de una revista. El año pasado se venía el Mundial, y fui a una agencia de averiguajes y averigüé cómo era para ir a Sudáfrica, ¿no? Y los precios de los pasajes me dijeron que era imposible. Así que, ¿qué hice? Fui y me compré una tele. Y a las pocas horas, a los pocos días, un par de días antes de que empiece el Mundial, me entero que los precios del charter habían bajado, que estaban rematando los asientos que quedaban libres. Entonces, como mi amor a África siempre sigue vivo, fue momento para volver al continente negro. Hoy me gustaría agradecerle a Que No Ni No, un sitio de deportes uruguayo que tenía un cupo para un fotógrafo en el Mundial y me lo cedió. Y así pude ir y trabajar en Sudáfrica como fotógrafo. Soy de la generación del 73, jóvenes acostumbrados a la desesperanza deportiva, siempre sufriendo a último minuto, ¿no? En todos los deportes, en todos los partidos. Parecería que nos inocularan con sufrimientus in aeternum. Sin embargo, estaba ahí. Y creo que esta foto en particular me recuerda un momento, primer partido contra Francia, y mi cuerpo empezó a tiritar. Me acuerdo que estaba sacando las fotos y temblaba. Y yo creo que era que mi cuerpo le estaba pasando factura a mi emoción de haber sentido que estaba cumpliendo un sueño. Las primeras veces que estuve en el centenario, pensaba, ¿cómo sería ir a un mundial? Pero, por suerte, estaba ahí. Y no solo del fútbol vive el fotógrafo. Y tuve la oportunidad, esta foto muy linda, hoy se cumple un año que Uruguay pasaba la primera fase como primero del grupo. Me decía que no solo de fútbol vive el fotógrafo. Y a medida que pasaba el mundial, se mezclaban las pasiones del hincha, del fotógrafo y del viajero. Partido con ganas. Ay Dios, si hablamos de sufrir. Yo rara vez saco fotos del otro arco. Cubro el ataque. En general en el Mundial siempre trataba de cubrir el ataque de Uruguay. Si bien la FIFA nos asignaba un lugar, antes de cada partido transaba con un fotógrafo del otro país para que en el primer tiempo poder cambiarnos y así tratar de cubrir siempre el ataque de Uruguay. Pero claro, somos uruguayos. Último minuto, algo iba a pasar del otro lado. ¿Qué hice entonces? Encuadré el arco, viene un tiro, ¿no? Centro de la derecha, y empecé a disparar la cámara, que no paraba más, no paraba más, no paraba más. La dejé hablando en japonés, sudando quedó la cámara. Y por ahí está la foto, en una vez, ahí viene, ¿no? ¡Ping! Ahí. ¡Pum! Tomá, ahí tenés la foto. Decime si no te emocionaste con esto, ¿eh? No te vas a emocionar, ¿no? Creo que la fotografía es una herramienta para unir a la gente, porque creo que es más lo que nos une que lo que nos separa. Si hay tiempo, hay tiempo. Bueno, les voy a contar esto. En el regreso, pensaba terminar la charla acá. En el regreso, veníamos en el avión, los pasajeros y los jugadores venían adelante. Y en un momento los jugadores salen y empieza a haber una canturria ahí, que parecía que estábamos en la Ámsterdam,
pero a 30.000 pies de altura. Y yo me escribí en mi diario personal, era como estar más cerca del cielo. Al regreso tuve la oportunidad, porque esta vez volví a Uruguay, como tantas otras veces había vuelto a Uruguay, pero con una riquísima historia en imágenes. Necesitaba compartirla, necesitaba hacer algo. Esta es una parte de la muestra de la que habló Karina al principio. Con ella tuve mucha suerte y pude llevarla al restaurante uruguayo de la Expo de Shanghái. Mi amigo Wang Changkeng con Forlán. Y claro, después el sueño que todos tenemos, poder hacer un libro. Y no solo poder hacerlo, sino poder ir y llevárselo a los verdaderos protagonistas. Y creo que el mayor premio de todos fue el maestro Tavares el día que vino a la presentación del libro. Muchas gracias.